Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la Pascua, y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1 de la tarde se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este hombre creyó ciegamente. A ver, entonces la vaya cañandé, ¿verdad? El Evangelio del día de hoy. Estamos en este último día de nuestro mes de marzo. Oye, mañana voy a llevar el tercer mes del año 2025. ¿Será que nosotros, queridos hermanos, estamos creciendo, Gina? Estamos creciendo, Gina. Además, cuarta semana, Gina, del tiempo de Cuaresma. De acuerdo a nuestra fe, este hombre nos está mostrando que él cree, pero totalmente y ciegamente en el Señor. Él no vio ningún signo, porque Jesús también le dice eso, ¿verdad? Le dice: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Ellos venían de Yara. Pero no ñemon de Iguazú y las ellas europeañan de Yara. Este hombre enseguida, cuando Jesús le dice: si ustedes no ven signos y prodigios, ustedes no creen, este funcionario le responde a Jesús: Señor, baja antes que mi hijo muera. Se upea las interesañan de Yara, porque si agüero vía formal, la andé y catujare ya upea. Entonces aquí ya tenemos dos elementos fundamentales. El primero, el hecho de la fe, porque la fe quiere decir adherirnos totalmente. Eurovia, tu ueñan de yarare, es decir, por sus mandamientos, sabes, conoces. Por eso es que las tres virtudes teologales están unidas: la fe, la esperanza y la caridad. La caridad ya es la realización justamente de lo que nosotros pedimos, que es la realización en el amor de Dios que se manifiesta. Entonces la fe es: yo confío plenamente, amén. Y ahí viene el segundo, que es la esperanza, porque en la medida en que yo me adhiero y creo profundamente en el Señor, espero. Pero espero no quiere decir que yo me siento aquí a esperar que llegue, sino que, se dan cuenta, dice que este funcionario se puso en camino, porque Jesús ya le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. Dejó a tu neroga. Primero le dice: usted lo único que quiere ver es signo. No en Duazú, vea: Señor, mi hijo se está muriendo, por favor, baja antes que mi hijo muera. Y Jesús le dice: ¿sabe qué? Te dejó a tu neroga, o cuerama la neroga. Y él cree profundamente, ¿verdad? Pero no solamente cree, sino que con esa convicción, y esa pues es la esperanza. Entonces se pone en camino, se dan cuenta, se va hacia su casa. Bueno, ya está. De Corema señan de Yara, ¿verdad?
vuelve a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra del Señor, le había dicho, y se puso en camino, esa es la esperanza. Estamos en este jubileo también de la esperanza. Y hay que poner que nada va a decir la esperanza. La esperanza no es yo espero, yo creo, entonces guapura, tereré, ajá, ¿no? Yo espero que, ¿verdad? Sino que la esperanza, queridos hermanos, quiere decir que yo estoy seguro porque ayer tu venían de yanare, añe puno aguataja ayapo. Si yo quiero que mi familia esté mejor, entonces creo porque tengo las capacidades y las cualidades. Y entonces comienzo a trabajar y a hacer lo que debo hacer para que mi hijo, mi familia esté mejor, funcione mejor la relación de padres, hijos, etc. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Me pongo en acción. Yo hago para que exista después el amor y la caridad, es decir, la realización plena de lo que Dios me está diciendo. Te dejo a tu será, te dejo a hoy mendera ella o cuerama. Y continúa. Mientras descendía, le salió a su encuentro, ¿verdad? Y le anunció que su hijo vivía. Él les preguntó, ¿a qué hora? Hora voy a copiar. Y le respondieron, ¿verdad? A eso de la 1 de la tarde. Ahí mandó. Ese fue el mismo momento en que tuve ese encuentro personal con Cristo. ¿Será que nosotros, queridos hermanos, podemos recordar cuál fue ese momento personal en que nos encontramos con el Señor, que nos tocó? Y nosotros dijimos, Señor, creo lo que me estás diciendo. Nosotros tenemos que decir también ante el Señor, Señor, baja antes que mi país muera. Baja, Señor, antes de que mi iglesia muera. Baja, Señor, antes de que mi familia muera. Baja, Señor, ante cualquier cosa que nosotros pensamos y nos damos cuenta que se nos está muriendo, pero por falta de fe, ¿verdad? Pero es aquí donde tenemos que acrecentar con fuerza, ¿verdad? Baja, Señor. Y ahí vamos a escuchar lo que el Señor nos va a decir, dónde van a entrar los 3 elementos: fe, esperanza y caridad. Te dejo a tu llorar, porque jaeponande, o cuerama landera. Salimos de esa situación y entonces ahora nos sentimos. Y ahí podemos tener el resultado de una verdadera curación para nuestra vida, para nuestra nación, para nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea.